Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos una vez más a otra edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros venimos poniendo el alma en el ruedo, completamente enamorados y trayendo fiesta en América con todas esas preguntas que ustedes nos dejan en nuestro sendo beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos. Porque en este podcast nos encanta abogar por las relaciones sentimentales y sexuales de forma consensuada y consentida sobre todo. Porque esto es algo que busca evitar daños a la gente, busca evitar la muerte, busca evitar que ocurran cosas chimbas y a nosotros no nos gusta perder oyentes por crímenes y nada de eso. Porque esto es además a lo que nos inspira mucho nuestros ídolos de vallenato como Diomedes, como Silvestre Dangond o como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen, pues, con sentimiento. Eso es así, panas míos. Recuerden también que este podcast lo pueden escuchar, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Usted va y pone el corito histórico en Google y le va a salir Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, Radio Public, un montón de plataformas ahí para que usted lo escuche. Y también lo puede conseguir en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta, también como el corito histórico. Ahí los vas a encontrar. Y también te puedes suscribir al canal y dejar tu comentario y, bueno, apoyarnos con tu like y tu difusión, con la que también nos ayudas mucho para que, bueno, nosotros sigamos haciendo estos episodios. ¿Qué más, Manao? También en nuestra página web www.elcoritohistórico.com, donde ustedes podrán descargarse los episodios de una forma directa a sus equipos, a su laptop, a su smartphone, a su tablet, a su canaimita, donde sea, en un rato que tengan internet. Sabemos cómo está la cosa del internet allá en nuestro país. Ustedes simplemente encuentran un wifi por ahí que esté pagando, se descargan, entran en la página rápidamente, se descargan eso, lo tendrán en su equipo rápidamente para escucharlo cuando y donde sea, tengan o no tengan luz, tengan o no tengan internet, porque ya estará en su equipo y listo con eso. Pero creo que ya podemos empezar a darle chispa, candela y fuego, ¿no es así, Dorian? Ya vamos a empezar a darle leña al fuego, candela. Como dijo, de hoy estoy chayanesco. Mira, vamos a empezar Como debe acá. ser, como debe ser. Claro, vamos a empezar este episodio con una pregunta que yo tengo acá, muy interesante, que nos hace el pana Samuel Escalante. Él dice: hola mis panas, ¿podían hablar de la iglesia ortodoxa rusa de Altavista? Oye, claro, yo dije, oye, claro, Samuel, por supuesto, yo como un vecino de la comunidad de Altavista, en donde tuve la oportunidad de vivir durante, mira, varios años, estuve ahí. Y de verdad es muy interesante esa zona, ese barrio. Ah, claro. De hecho, yo llegué a pasar por una de esas iglesias una vez que se fue a visitar. Ahora que me acuerdo. Claro, claro, pasamos por una de ellas, en efecto. Entonces, es bien interesante porque uno dice, bueno, pero ¿qué hace una iglesia ortodoxa rusa en Katia, en Altavista? ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, hay que empezar para hablar de esto, hay que empezar porque la zona de Katia, la zona de Altavista en Katia, tiene en efecto una fuerte presencia de inmigrantes europeos, sobre todo de Europa del Este. ¿Qué pasa? Altavista es una zona que a mediados de los años 40 era un sector que se estaba deshabitado, eso era un peladero, digamos, y además es una zona montañosa, eso es una colina, realmente. Claro, de hecho, hace frío allá, o sea, más de una noche uno estaba ahí
Y de la nada como que, verga, porque ese tonto frío, era por eso, o sea, pues es que uno decía, no, esto es el oeste, esto es el Caribe, ese calor, y no, de la nada te sorprende en la noche una brisa de montaña y un beta que te deja loco. Una neblina y de todo, sí. Entonces, bueno, el dueño de esos terrenos era un doctor llamado Óscar Ochoa Palacios. Este carajo hace la planificación de la zona y empieza a venderla por parcelas. Entonces, en los años 40, ya en esa década, empiezan a llegar, por el asunto de la Segunda Guerra Mundial, un montón de inmigrantes, sobre todo de Europa del Este. Empiezan a llegar rusos, ucranianos, polacos, húngaros, checos, lituanos, también huyendo del totalitarismo soviético. Entonces, estos carajos llegan, son los que empiezan a comprar estas parcelas en Altavista. Puntualmente, por ejemplo, entre 1945 y 1960, llegan alrededor de 300 familias rusas y 120 familias ucranianas. Son gentíos, Claro, verga. que por cierto, estos ucranianos realmente llegan como rusos, pues, Ah, me imagino que es similar a lo como que pasó soviéticos. con los que llegaron a Venezuela por esa época a los que llamaban turcos, que no eran turcos, eran carajos que venían de las actuales Siria, actuales Líbano, a los cuales como venían con pasaportes del Imperio Otomano, se les asumió que eran turcos y no. O sea, una confusión ahí. Entonces, para esa gente que llegó para allá, en este caso, no quisiera decir, bueno, se les diría, no, esos son rusos, pero en realidad eran que sí del Báltico, de Polonia, de Ucrania y de quién sabe cuántos pueblos más bajo la órbita soviética. Exactamente. Entonces, bueno, así como llega todo este gentío ahí a la zona de Altavista, bueno, con ellos en efecto traen su fe. Y la primera iglesia ortodoxa rusa que se hace es en el año 1947. Un señor llamado Konstantin von Hartmann, que era un ruso de ascendencia alemana, Te iba que a decir además, eso, que es un ruso con un nombre como muy alemán. claro, incluso tiene este título ahí nobiliario de varón. Claro, Fon. Este carajo, bueno, llega acá a la zona de Altavista y construye una capilla ortodoxa, pero esa capilla que se viene abajo porque le cayó una mata encima. ¿Cómo? Y ahí, bueno, pero ahí sobre esa edificación se construye la que está hoy, que es una iglesia dedicada a la Virgen de Pokrov, la Virgen del Manto Sagrado, como el Padre de Sufrir, ¿estás claro? Te iba a decir algo, o sea, que tantas relaciones aquí, o sea, Rusia, Alemania, para de sufrir, marico, ¿qué vaina es esta? Altavista es una torre de Babel, mano. Había gente, en Altavista gente hasta de Carúpano, fíjate. Hasta de Estuve yo Carópano ahí, de Barcelona, sí. claro. Bueno, ¿qué pasa? Esta virgen, que por cierto tiene la creencia en esta virgen por los ortodoxos viene, su historia es que el apóstol San Andrés se la encuentra o la ve encima de una nube, venía en el siglo IX una invasión a Kiev y la virgen protege con su manto a la ciudad y evita la invasión. Entonces, bueno, de ahí viene la creencia en esta virgen y le dedican este templo. Esta iglesia está en la calle El Club de Altavista, que por cierto, por esa misma, por esa fue la que llegamos a pasar una vez que nos tomamos una birra por ahí. Ah, claro, sí. El, La pequeñita, ¿no? exacto. ¿Qué pasa? La segunda está en la calle Guayaquil, es una subida bastante empinada ahí en el barrio. Es la iglesia de la Virgen de la Asunción. Esta fue hecha en el año 1948 y abrió sus puertas en el 55 un ingeniero ruso llamado Konstantin Florevich Yuskevich. Se encargó de la obra y ahí participó puro personal ruso. Es interesante esto. Albañiles rusos, carpinteros. Puro trabajador ruso montó esa vaina, o sea, una vaina más rusa que el vodka o el K-47. Bueno, en esta bueno, hasta la actualidad, las misas son en ruso y también en español y los cantos son en eslavo antiguo. Mmm, ya, no, y eso es parte, o sea, eso quiere decir que es auténtico, porque según algo que me enteré recientemente, que visité una iglesia ortodoxa aquí mismo en Leipzig, descubrí que en esa iglesia hacen también lo mismo, o sea, dan la misa en ruso, también en alemán, pero los cantos son
en un idioma que, bueno, según lo que entendí, o sea, poco también de traducción errónea, pues bueno, entendido que era algo así como un ruso antiguo, que bien puede ser eso que llamas eslavo antiguo. O sea, una cuestión que no es ruso actual, pero, o sea, digamos, para hacer una analogía, puede ser tipo lo que pasaba con la Iglesia Católica hace cerca de 50 o 60 años, que hace tiempo las misas no se daban ni en español ni en otro idioma nativo del sitio, sino que se daban obligatoriamente en latín, que era el idioma oficial de la iglesia. Ya después de un concilio vaticano es que se cambia eso para que la misa se dé en el idioma correspondiente al país donde se está haciendo la misa. O sea, similar, lo vemos de esa forma. Exactamente. Esa analogía está totalmente correcta y con eso. La tercera iglesia, Manao, es la que está en la calle Ucrania. Yo creo que esa también la has visto tú, Javier. La que está en la calle Ucrania. Esa calle me trae, por cierto, un recuerdo de una cola de gas por el gas que hice que llegaba hasta la calle Ucrania. Dios mío. Diablo. Todo el frente de la iglesia rusa de la calle Ucrania. Esta es interesante, la historia Claro, de tú le estabas rogando a la Virgen del manto sagrado que te ayudara a sí. conseguir gas. Así mismo, que alcanzara el gas para mí. Esta iglesia también está dedicada a la Virgen del Manto Sagrado de Pokrov y tiene algo interesante, que es que su estilo, el estilo de la construcción, está inspirado en la Catedral de Santa Sofía, de allá de Kiev. Ah, yo pensaba que ibas a decirle que Santa Sofía de Estambul, que es la que conocía. Pero resulta que hay Bueno, una Santa Sofía en Kiev. sí, que bueno, una catedral, una iglesia ortodoxa, y esta imita ese estilo. Fíjate que esta tiene una historia bastante interesante porque era la congregación de ucranianos. Como habían dos que eran, bueno, rusos, también coincidían rusos y ucranianos al final, pero cuando hacen esta, precisamente en la calle Ucrania, ahí empiezan a congregarse los rusos, los ucranianos, disculpa, de Altavista, los ucranianos ortodoxos. Ahí también, cerca, funcionaba la escuela Ucrania, que ahí impartían el idioma, cultura ucraniana, bailes, de todo. Y aquí, bueno, se daba misa hasta el año 2000, cuando fallece el padre Leonidas Latowski, que guiaba la congregación ahí. Hasta el 2010 hubo misas laicas en ucraniano, que era que llegaba una de las personas de la comunidad y leía el sermón. No era No era un párroco. Eso, exactamente. Y bueno, en 2012 ya la iglesia, bueno, no estaban dando misa de forma continua y había riesgo de invasión, chamo. La gente iba a invadir la iglesia. Y entonces, ante esto, la total venezolanada, ante esto, la colonia ucraniana, allá en Altavista, hablaron con el cardenal Urrosa Sabino y básicamente la iglesia católica regenta este templo para evitar, bueno, que lo invadan. Se puso bajo la protección católica para evitar estos inconvenientes, porque no es normal, o sea, en Venezuela no se respeta nada. O sea, si tú ves que cualquier iglesia católica en Venezuela la asaltan, quedan con una iglesia de algo que desconocen. O sea, la delincuencia en serio está tan desatada que hasta son capaces de eso. Y bueno, espero que no les pase nada porque de verdad que triste que padezcan esas vainas. Sí, vale. Y bueno, esa es la que hay con las iglesias ortodoxas rusas que hay en Altavista. Hay tres. Y bueno, en efecto, es porque había una gran presencia de rusos y ucranianos y bueno, de muchas repúblicas soviéticas en ese momento. Y bueno, ellos trajeron su fe. Además de eso, por cierto, un último dato aquí, también para los años 50, 60, funcionaba cerca de la iglesia de la calle El Club, el cine ruso. Entonces, bueno, no era un cine como tal, era un espacio que estaba ahí, ¿sabes? A cielo abierto, pero proyectaban películas en ruso. Ah, pero era como de verdad, era algo más allá de una simple iglesia rusa. O sea, era como un verdadero espacio comunitario ruso en toda lo que era Altavista. O sea, qué Sí, increíble. sí. Wow, Entonces, bueno, esa es la que hay, panas míos. interesantísimo. Háblame De tú. verdad. Bueno, ahora voy con mi pregunta. Panas, ¿qué hay de cierto en eso que dicen algunos de que Wolfgang Larrazábal fue el responsable del surgimiento de ranchos y barrios en los cerros de Caracas? Esto lo pregunta Oliver Alfonso Bernal. ¿Cómo así? Mira, Oliver, ¿eso a mí me huele a chavistada o a opinión de niños rata de internet? Porque ya sabes, es bien sabido por todos que ya existían ranchos en los cerros de Caracas mucho antes de la llegada al poder de la Junta de Gobierno en el 58.
Es más, cuando él quiere lanzar ese argumento en forma de vómito para justificar a mi general Pérez Jiménez que hizo la autopista y no se robó nada, pero nunca más trabajó después de salir del poder. Bueno, te lo pongo de esta manera. Si por algo Pérez Jiménez ejecutó todo ese tema de las unidades habitacionales, todo eso que se convirtieron en lo que hoy son los bloques en el 23 de enero, la organización Urdaneta, 10 de marzo en La Guaira, la aviación, la PAES, o sea, todo eso en Caracas y en La Guaira, es porque precisamente él buscaba con esto evitar la proliferación de ranchos, porque allá ranchos había y seguían construyéndose. Y es más, yéndonos mucho más atrás, cosas como la llamada reorganización del silencio, con los famosos edificios y todo eso que gira en torno a Plaza Oliri, viene precisamente porque se buscaba acabar con ese rancherío horrible y espantoso que era el barrio El Silencio, que eso era una vaina que era un rancherío feo donde las condiciones de salud eran espantosas, o sea, una vaina que se clausuró porque dijeron, no, ya esta vaina hasta aquí llegó. Pero ojo, lo que quiero decir con esto directamente es que los ranchos no fue algo que surgió con la democracia. Y si vamos más allá, todos esos proyectos de Pérez Jiménez ya venían presupuestados desde tiempos de Medina Angarita para ejecutarse. Que los haya ejecutado, buena parte, es más por una cuestión de tiempo en el que estuvo en el poder. Y bueno, ya que se haya ejecutado y también se haya robado honras de progreso, ya es otra cosa más allá. Exacto. Pero también recordemos otra cosa. Que la misma democracia, de la que se empeña tanto con este argumento, creó cosas como, por decir algo, las UD en Caricuao, o los bloques azules en La Guaira, incluso. Más adelante donde yo vivía, en Pariata, hay otros bloques que lo hicieron por la época de Raúl Leoni. Pero este problema de la ratificación de Caracas no tiene que ver tanto con que gobierno construir más casas, sino con otro tema, que es el tema de la concentración y centralización del capital en la Gran Caracas. O sea, porque como todos los que estaban en Caracas, todo el mundo quería estar en Caracas y vivir por ahí. Claro. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Que no importaba cuántas casas, cuántas viviendas dignas construyera el Estado, porque ellos iban a una velocidad que era lento respecto a la cantidad de gente que está llegándose a Caracas a invadir, a construir ranchos y todo eso. Que tenía que ver era con este problema. Es decir, el gran problema no era que los tenían que construir casas, no. El gran problema era que el Estado no se descentralizó realmente y no puso como que los recursos a disposición de todo el país. Entonces, de esa manera, como todos los reales estaban en Caracas, todo el mundo quería ir a Caracas y bueno, ocurrió ese, digamos, crecimiento desequilibrado que llevó a ese rancherío y sobre todo al abandono del campo, a las invasiones, a los cerros y todo lo demás. Pero en fin, esto es ya como que pensar mucho en un país donde no sabemos cuándo todo se desbarrancó, pero el hecho es que se desbarrancó y punto, y eso no fue tanto culpa de Larrazábal, sino de descentralización y ya. O sea, fue una cosa de que ninguno, ni Larrazábal, ni Medina Angarita, ni Pérez Jiménez, ni los adecos, ni los copellanos, dijeron como que, coño, vamos a evitar esto, como que poniendo más real en otros sitios para que no todo el mundo se venga para acá. Sí, es de ahí donde viene el rancherío, o sea, centralización y punto. Sí, exactamente. Con eso es como una respuesta natural el asunto. Caracas siempre ha sido el punto neurálgico de la nación y bueno, el centro económico y de poder. Y en ese sentido, siempre, bueno, no digo siempre, pero desde que hay conexión dentro del país y vías, digamos desde Gómez en adelante, ha habido una migración hacia la ciudad que luego se acrecentó con cosas como, bueno, no sé, estos créditos que se le daban a los campesinos y todo el asunto, a la gente del campo para que sembraran y lo que hacían era venirse para acá con apartamentos, porque obviamente aquí las condiciones de vida eran mejores. Claro, o vendían todo y se invadían algo en algún cerro, o sea, barrios como por ejemplo los Magallanes de Katia. Yo llegué a estar por allá y un amigo mío, él me comentaba que su abuela había llegado con los primeros que llegaron a los Magallanes fueron la abuela de él y otra gente ahí que llegaron que sí del llano. O sea, Ok, llegaron directamente del llano para allá y bueno, construyeron sus casas y, o sea, unos ranchos de latón y de repente eso desarrolló, o sea, fue pasando ese bloque y vaina y ya son hoy sendas viviendas ahí, pero en los Magallanes. Y así como eso, mil otros barrios más. exactamente. Eso, como dice Javier, es una respuesta natural de esa centralización que históricamente ha habido. Bueno, y que sigue ocurriendo ahorita es otro ejemplo más de eso, de cómo también hay una inmigración fortísima hacia Caracas también, basado Claro, o en sea, condiciones es algo guardadas. cíclico, digamos, o sea, cuando no hay oportunidades en el interior, la gente se va a donde hay, o sea, por eso es lo que actualmente se ve de un montón de gente
que si de Guayana, de Oriente o de Maracaibo, de repente como llegando a Caracas. O sea, como no hay condiciones en el resto del país, los apagones y el crimen y todo eso, entonces se dan a un lugar como que más seguro. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la que hay con esto de que Wolfgang la arrasaba, que Wolfgang la arrasaba del diablo. Tienen que, claro, Exacto. tienen que ver más hacia el contexto y las condiciones del asunto. Es más factor, o sea, responsabilizar a una sola persona por algo tan complejo, eso sí es de verdad caer en una implicación simplista y digamos como demagógica de todo el tema de lo que es Venezuela. Bueno, esa es la que hay entonces con Wolfgang la arrasaba y los cerros. Mira, yo tengo aquí, Javier, una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Háblales ahí, o Y sea, bueno, yo le investigué. La hace Reinaldo López. Dice, saludos panas, sabemos todos el origen de la cuca, pero ¿cuál es el origen del toddy? Es verdad que lo creó un puertorriqueño. mano, yo tenía ganas de responder esa, pero ya que tú estás aquí, tírate un paso, ¿qué es lo que? O sea, yo soy petarca del Toddy, pero háblales ahí, cuéntanos la historia de mi vida favorita. Es importante porque está involucrado, como dice Reinaldo. Dice, es verdad que lo creó un puertorriqueño y como este espacio es dedicado también a un puertorriqueño ilustre como es Elmer Figueroa, y yo, coño, esta es una pregunta que obviamente hay que darle chispa, candela y fuego aquí. Entonces, fíjate lo que pasa con el toddy. Vamos a contar la historia de la bebida favorita de Javier Lara. ¿Qué pasa? El toddy nace realmente en los Estados Unidos. De mano de un tipo llamado Jim Rudar. ¿Qué pasó con este carajo? En el año 1926, Jim Rudar trabajó en la construcción de una base militar en New Jersey para que iba a albergar a los soldados que iban a desplegar en la Primera Guerra Mundial. Y entonces ahí él tuvo como una epifanía, viendo cómo atendían a los soldados y todo eso, y lo que tardaban en hacerle comida y todo el asunto. Él tuvo como una epifanía y dijo, mira, ¿sabes qué? El futuro está a mano en los alimentos instantáneos. Estos alimentos Mm. que se hagan rapidito. No, también puede tener Entonces, que ver con el hecho de estar en la guerra, o sea, que estaban como que, coño, es que te crea vainas con raciones para que los carajos coman rápido, o sea, prepara eso rápido y que coman rápido y más o menos ese peo. Tiene sentido. él llegó con esa idea, volvió con esa idea y se regresa donde él vivía, a Buffalo, en el estado de Nueva York, y regresó con la convicción de inventar una bebida, porque además su otra epifanía fue que, mira, pero ven acá, las bebidas ahorita, tú te tomas las bebidas que hay por ahí, un refresco, una vaina, lo que haya, son hechos para refrescar o para calentar en cualquier caso, pero no aportan nada. No aportan nutrientes, no hay una vaina nutritiva. Sería bueno hacer una bebida que además que te refresque, te alimente un poco. Entonces, ¿cómo él inventó eso? Que invirtió sus ahorros en unos ingredientes, una vaina, y de ahí él empieza a trabajar con semillas de malta y el chocolate en polvo. ¿Por qué? Porque su idea también era hacer una especie de malteada. Ah, claro. Entonces, bueno, así él crea el toddy para el año 1926, pensando en, mira, esto debería tomarse frío o caliente, pero esto puede ser una comida, porque esto tiene leche, esto tiene semilla de malta, esto es un complemento, un buen complemento. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a vender el producto en los Estados Unidos. Se empieza a vender y todo muy bien, todo fino, pero no se podía expandir para el extranjero porque no tenía suficiente dinero. Y aquí es donde entra el boricua, Pedro Erasmo Eso. Santiago. Exactamente. Entra el boricua Pedro Erasmo Santiago diciendo, oye papi, tú sabes que yo puedo vender, ¿viste? Oye papi, yo puedo venderle al toddy. Entonces le dan a Pedro Erasmo Santiago los derechos, el permiso para vender y fabricar el toddy fuera de los Estados Unidos, en el mercado latinoamericano. Y él lo primero que hace es lanzarse a Cuba porque él tenía unas plantas. Él termina trabajando en todo y porque él tenía unas plantaciones de caña en Cuba que se las dañó un huracán. Entonces se fue para los Estados Unidos y tal, hace el negocio y cuando regresa dice, no, yo me voy para Cuba de nuevo, que es el sitio que yo conozco. Ahí monta la primera fábrica de todo. La primera fábrica de Toddy fue en Cuba, imagínate. Claro, claro, la hizo en Cuba. Entonces, en el año 1928,
Luego él se expande para 1932, llega a México, porque además para 1932 ya Jim Rudar había vendido la empresa y la empresa había pasado ya por otras manos. Final él goció, digamos, su licencia para él tener la fórmula, la marca y las fábricas en Latinoamérica. Mire, esto soy yo, ustedes son allá su cosa de todo y tranquilo. Somos la misma gente, pero yo no les tengo que pagar royalties a ustedes. En 1934 llega el Toddy a Argentina y en 1939 es que llega a Venezuela. Ah, sí había pillado que primero había estado en Argentina, de hecho. Muchos amigos míos que migraron para allá, una de las primeras vainas que hacían cuando llegaban era ir a un mercado, tomarle foto al Toddy de allá y pasaban la foto. Pero ojo, o sea, ¿Qué tal? tiene cosas distintas, como que por ejemplo el empaque de Toddy en Argentina no tiene como los niñitos que uno ve en el empaque de Toddy de allá de Venezuela. Sí, El Toddy viejo. exactamente. Porque tú sabes lo que hacía Pedro Erasmo Santiago era venderle, franquiciar, digamos, la marca en cada país a consorcios, a empresas ahí en Argentina, por ejemplo, lo hizo y lo hizo también en Venezuela, que en Venezuela entró con una empresa y luego termina en manos de Mavesa. Ya, claro. Y Mavesa es quien sigue, bueno, quien siguió vendiendo hasta que pasa a Empresas Polar. Algo interesante también de Pedro Erasmo Santiago es que este tipo, claro, se dice que lo inventó un puertorriqueño. Lo que pasa es que como está sembrado el toddy en nuestra mente, esa idea que nosotros tenemos del toddy en nuestra mente la hace Pedro Erasmo Santiago, que es meterse en el mercado infantil, en el mercado familiar, en este asunto de que el sabor que alimenta, esto es un desayuno para los chamitos, para que salgan para la escuela y que estén, ¿sabes? Como hicieron después como el guampole, ¿te acuerdas? Claro, Guampole, sí, o sea, no te metas con él, porque echamos todo Guampole. Lo mismo bueno, por ahí está en internet, pueden encontrar la pieza publicitaria donde están los chamitos dándose golpes y dice queda empatado, los dos toman todo. Ah, Pedro Erasmo Santiago es quien dirige esto a este sector y bueno, así es como entra de una en el tema de la familia, después de hacerlo de dirigir el asunto de los niños, lo dirigía en el asunto de lo rápido que era hacerlo. claro, o sea, Y entonces, tipo bueno, la otra publicidad de Toy de la vieja manejando el Jeep. O sea, que podía básicamente hacer exacto. Toy nada más agarrando la licuadora, o sea, sacando el vaso de la licuadora, lanzar los ingredientes, el agua, y te lanzabas por una carretera horrible con una vieja manejando y coño, así ya tenías el Toy listo. Exacto. No tenías ni que usar el Y licuadora. y así ya tú tenías el toddy. Entonces, bueno, la realidad no lo inventó un puertorriqueño, lo inventan en los Estados Unidos, Jim Rudar, pero es un puertorriqueño el que pegó el toddy, digamos, en Latinoamérica, Claro, el que nos trae la idea en como la términos conocemos. musicales, digamos, o sea, él se Exactamente. agarró el beat y de ahí, coño, la vaina se pegó hasta el fondo, hasta abajo, pues. Te lo voy a poner así. Digamos que el toddy es amiga mía de Alejandro Sanz y Pedro Erasmo Santiago es Michelle el Buenón. Marico, ya, no hay Así. más nada que agregar, o sea, de verdad. Chalá. Así mismo. Así que bueno, zumba tú, Yandel. Bueno, llegó Michel, el buenón, para cerrar. Esta está buena. No sé si la va a superar, pero está buena. Panas, para los que les gusta el chisme, ¿qué fue de la vida de Fernando Bustamante? El mecánico que atropelló al doctor José Gregorio Hernández. Ok. Esto lo pregunta Luis Miguel González Salazar. Ok. Bueno, primero que nada, un saludo a uno de nuestros Luismis favoritos que siempre hacen preguntas pertinentes y entretenidas. Bueno, me puse a investigar en mi función de matachismes, como nos bautizaron una vez por acá, este hecho. Y di con una historia bien curiosa. Resulta que Fernando Bustamante no es solo que atropelló a José Gregorio Hernández en aquel terrible accidente que más que quitarle la vida a un santo, le quitó al país un eminente científico. Lo sorprendente de todo esto es que el mismísimo Beato de Isnotú era su médico personal. Ay, no. Ay, no, qué terrible. Sí, lo atendía a él y también atendía a su esposa, que en ese momento estaba embarazada. Más relevante aún es que, como sabíamos
las cosas de José Gregorio, como era costumbre de él atendía a la esposa de Bustamante sin cobrar ningún cargo, o sea, lo atendía gratis. Ah, qué Fiel a la terrible, bondad que caracterizaba a este hombre. mataste al médico de la familia, hermano. Mano, se pone peor. Porque como una muestra de todo lo que hacía por él, o sea, toda esa vaina de que le atendía a la mujer gratis, Bustamante tenía pensado nombrar a José Gregorio como padrino de bautismo de su hijo para agradecerle. No. O sea, no, mató al médico y al compadre. Sí, a su futuro compadre, pero se pone peor. Resulta que Fernando. ese mismo día en que ocurrió el trágico accidente, el 29 de junio de 1919, estaba planificado que José Gregorio Hernández pasaría por la casa de Bustamante para hacerle un control a su esposa. Ay, Dios mío, tenía consulta con él el día siguiente. ¡Qué No, el mismo día, tragedia! el mismo día. El mismo día que lo ¡Ay, no! No puede ser, güey. Pero vamos a hablar un poco de la vida de Fernando Bustamante previo a este accidente. O sea, de él se sabe que él trabajaba en un taller de reparación de máquinas de escribir, donde de hecho uno de sus clientes, José Gregorio, quería pagar sus máquinas para que se arreglaran. O sea, pillan las coincidencias de estas Caracas de entonces. O sea, todo el mundo se conocía. Una cosa que Claro. cliente, amigo, a su vez era paciente, porque bueno, Caracas es muy pequeña. Otra coincidencia loca. El carro que él manejaba ese día, Bustamante, no era de él. El carro ¿Cómo era... así? Mira, el carro era de su hacía nada fallecido amigo, Ali Gómez. Pero, Dios mío, Fernando andaba en un carro prestado, mató al médico de la familia y al compadre y además al señor que le iba a dar consulta más tarde a la mujer que estaba preñada. Sí, y te estoy diciendo que el carro de él era prestado de un amigo que se había muerto hace nada. Ese amigo era Ali Gómez, es decir, Ali Gómez Bello, el hijo de Juan Vicente Gómez, Ay, el que se Dios murió en mío, Iglesia Española. mataste a José Gregorio con el carro del hijo del presidente, hermano. Sí, o sea, este Bustamante era muy amigo de Ali Gómez, o sea, hasta el punto que Ali lo tenía hecho de persona, o sea, le dejó el carro como que, coño, manejame el carro ahí, o sea, mira, ven a buscar, voy a una rumba tal día, ven a buscar a tal hora, y así. Pero Y Fernando Bustamante estaba saladísimo. sí, pero, o sea, aquí quiero desmentir una cosa de que hay quien dice que no, que es que estaba borracho, y no, que Fernando Bustamante era un tipo muy diestro del manejo, o sea, el tipo tenía una licencia, un certificado de aptitud para conducir automóvil que se le había otorgado el mismísimo gobernador del Distrito Federal. Y ojo, no habían ocurrido incidentes previos de lo que llamarían conducta temeraria al volante. No, nada de eso. O sea, tenía un expediente intachable. O sea, no tenía ninguna falla por ahí, no andaba manejando beodo, nada de eso. Incluso, en Bustamante, muchos años después, da un testimonio sobre qué pasó ese día. O sea, él se da testimonio a un hombre llamado José Emilio Castellanos, que lo fue a entrevistar. Fue el único periodista con el cual accedió a hablar en el año de 1977. Y aquí dice algo que se hizo textual. Aquel domingo tomé la ruta del puente del Guanábano hacia La Pastora por la vía de Urapal y Amadores. En esa calle iba subiendo, en el mismo sentido que hacía yo, el tranvía eléctrico, que no tenía puertas, porque así eran los de antes. En esa subida, el tranvía aminora la velocidad por el esfuerzo en su ascenso y la poca fuerza del motor eléctrico. Entonces, cada vez que así ocurría, los pasajeros comenzaban a bajar con el vehículo en marcha y por cualquiera de sus lados. Era una costumbre muy cara que decía, la gente se bajaba a lo loco, o sea, no era que el tranvía se paraba tipo los de aquí de Europa, no, era que el tranvía cuando se aceleraba, cuando iba lento, la gente se bajaba y se subía. La gente se lanzaba. Claro, claro. Eso es como no esperar que se frene el autobús, la camioneta, sino bajate mientras va rodando. Claro, yo lo digo porque yo lo hacía. Continúa Bustamante. Ok. Cuando igualé al tranvía, en la subida de Amadores, hube de poner la primera a mi auto Hudson S Super 6 para que no se me desmayara y miré hacia un lado, precisamente donde iba el tranvía, para reparar si alguno de los pasajeros descendía por mi vía. Fue cosa de segundos, naturalmente, pero cuando volví la vista al frente, vi que estaba el doctor José Gregorio Hernández, quien reaccionaba ante la presencia del tranvía y de mi auto. Quiso devolverse,
pero el pie se le quedó por algunos segundos entre las piedras con que estaban hechas las calles. Cuando logró darse vuelta y yo tenía mi auto, el guardafangos le tocó el muslo izquierdo. Él perdió el equilibrio y trató de agarrarse de un poste frente a la farmacia, pero se enredó y resbaló, cayendo aparatosamente, golpeando su cabeza con el filo de la acera. Bustamante, cuando ve esto, corre para ayudarlo como pudo. Montó el doctor en su carro, lo llevó al Hospital Vargas, donde ya como comentamos en ese episodio de José Gregorio, lo atendió Luis Racetti, pero no pudo hacer nada para evitar el triste fin. Ahí quedó José Gregorio Hernández, el médico de los pobres y siervo de Dios. Pero hablemos de Bustamante y su destino. Resulta que a él lo acusan por homicidio culposo. Por suerte, bueno, no voy a decir suerte porque ¿qué suerte va a estar teniendo después de todo esto que estoy contando? Por Dios. O sea, Sí, no, exacto. no. O sea, digamos que por una pequeña fortuna salieron en defensa de él los hermanos de José Gregorio Hernández. El doctor Benjamín Benigno Hernández y César Hernández publicaron una carta donde le hacían saber al Ministerio Público que ellos no deseaban castigo contra nadie porque asumían que el infausto suceso fue debido a un accidente imprevisto sin intención delictuosa. O sea, ellos dijeron eso, pero coño, no metan preso a ese hombre. O sea, eso fue un accidente y ya. Pero igual el juicio se hizo. O sea, fueron como 8 meses de juicio en los cuales hubo contradicción entre los que declaraban. O sea, pasaron muchas cosas en el juicio que llevaron a que finalmente Bustamante fuese absuelto. Salió libre de esto, más no impune. O sea, el carajo duró 8 meses preso. 8 meses pagó Bustamante. Ay, Dios mío. Pero, o sea, sí, saliste libre, pero imagínate vivir con la culpa toda la vida de haber matado a tu futuro compadre, al médico de tu esposa y sobre todo a un santo. Con un carro prestado. Todo mal, o sea, es algo que te va a influenciar toda la vida. Pero aún así, vivió para eso. Tristemente, o sea, porque la sal de este hombre no termina, el hijo que... ¿Cómo así? Ya va. ¿Cómo así que no termina? No, todavía falta vainas chimbas en la vida de este hombre. O sea, porque el hijo que él pretendía que fuese ahijado de José Gregorio tampoco vivió mucho tiempo, ya que, o sea, la mujer parió, pero el muchacho falleció a los 7 meses de nacido por una complicación cardíaca. Ay, mira, si José Gregorio le hubiese hecho su control y su parto, no pasa. Ay, Fernando, no. Bueno, no sé, pero se complica aún más su vida a los años después. Porque ahora estamos en el año de 1922 y él está por Antímano visitando a una familia amiga de él. Y en esa zona de Antímano ocurre un accidente en el cual está involucrada una gente que estaba tratando de preparar un atentado contra Juan Vicente Gómez. Entonces pasaba que Bustamante, por estar por ahí, cayó como sospechoso. No, vale, impresionante, pero este es el tipo más salado de Venezuela. O sea, este tipo simplemente iba pasando por ahí visitando una familia y que no, este también estaba metido. ¿Qué más quieres de mí? Decía Fernando Bustamante, le decía la vida. Bueno, hay quien dice que José Gregorio Hernández era el hombre más salado del mundo porque los atropelló el único carro que había en Caracas, pero no, el verdadero hombre más salado del mundo es Fernando Bustamante, si lo vemos bien. Claro, vale, no, ese hombre seguramente no reenvió una cadena de Hotmail. Le cayeron 4 o 3 años de maldición ahí. ¡Qué terrible! Mira, Bueno, y fue preso. No, el carajo por suerte logró irse a Curazao como pudo, llegó allá, pero allá como que empezó a irle por fin bien, porque el carajo entró a trabajar en una óptica como ayudante de optometrista. Empezó a aprender el oficio, le fue bien, volvió después de la muerte de Gómez, pero también en la isla de Curazao descubrió la masonería, se hizo masón. O sea, y aquí el carajo alcanzó altos logros porque llegó incluso al llamado grado 33, es decir, el grado más alto de masonería. Y en Venezuela también, él funda la llamada Óptica Bustamante, que es una cadena de ópticas que estaban en todo el país al momento de su muerte. Incluso en su casa, o sea, muestra un poco de su fe, o tal vez de una manera por su mala suerte, tenía montado un altar dedicado a José Gregorio Hernández, a quien obviamente también le pedía milagros. Sin embargo, de su vida se sabe poco porque este hombre, o sea, sabiendo todo lo que le pasó,
no es que quería recordar mucho de eso. Y pasaba que muchos periodistas intentaron entrevistarlo. O sea, sabía que Oscar Yáñez fue a su casa y él le cerró la puerta en la cara. O sea, fueron Oscar Así Yáñez, mismo. Raúl Domínguez, Marielena Páez. Pero él dijo como que, no, ¿para qué me está recordando por esa vaina? No, chico. Y cómo decirle que no a eso. Pero Sí, es verdad. finalmente, en el año de 1977, un periodista llamado José Emilio Castellanos va al registro principal de Caracas y descubre actas sobre el juicio y todo eso. Y entonces él busca un acta que dice todo el tema de la culpabilidad de o no de Bustamante en el hecho. Y entonces empieza a buscar a Bustamante. Encuentra a un hijo de Bustamante que le dice, mira, tu papá mi papá no te va a dar una entrevista. Tira la toalla. Después él consigue el número de Bustamante, lo llama y antes que pudiera colgarle, le supo decir, mire, yo sé que eso no fue culpa de usted. Y de esa manera es que coño, concertó una cita y logró ir a casa de Bustamante para que le echara el cuento. Y lo primero que le dijo Bustamante al llegar a su casa fue lo siguiente. Sepa una cosa, jovencito. Lo que más detesto en el mundo es el cigarrillo del licor. Pero por encima de eso, a los periodistas. Y Claro, ahí vale. se dio la famosa entrevista que se dio en la prensa. O sea, la entrevista a este hombre que dio su versión, contó su vida, todo lo que le ha pasado. Que incluso el extracto de la entrevista está en las fuentes aquí en el canal de YouTube. La pueden chequear para que vean que nada de esto es mentira. Pero de verdad, qué nivel de historia. Y Bustamante No. fallecería varios años después. O sea, fallecería en el año de 1981 a los 84 años. Es decir, este sería el fin de un protagonista accidental de la historia de Venezuela. Uno de los hombres más salados de la tierra, por decirlo así. O sea, Claro, él claro. y el japonés que estuvo con diferencia en Hiroshima y Nagasaki cogieron las dos bombas. De verdad que sí, pero de verdad que a Bustamante, sí, quiero hacer de nuevo el recuento, porque Bustamante iba manejando un carro prestado, atropelló a José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, médico de la familia y futuro compadre suyo. El carro era del hijo del presidente, que además estaba muerto. Esa vaina era como un recuerdo, como que, coño, el carro de Ali, vale. Bueno, este tipo atropelló a José Gregorio con el carro de Ali y después lo culparon de estar conspirando y él lo que estaba era pasando por ahí de visitar una familia de él. Se Pero le murió bueno, el hijo, de paso. se le murió el hijo además. Bueno, lo bueno es que después le fue bien. O sea, Rocky no llevó coñazos para siempre, pero No, por suerte, o wow. sea, se recuperó, tuvo varios hijos, nietos, o sea, pero, ya es lo que yo te digo, mano, o sea, ¿cómo te quitas de la conciencia haberle quitado la vida al médico de los pobres, al siervo de Dios, al carajo que atendía a tu esposa? O sea, la asistencia que, verga, o sea, yo trataría de no pensar en eso. O sea, Justamente ¿cómo llegó a la harías? casa ese día a la mujer y que mira, yo creo que no vamos a tener la consulta esta noche. No, no va, el médico no te va a poder Sí, no, atender. líder, no. Qué vaina, vale. Oye, no, pero qué gran historia la de Fernando Bustamante. Y bueno, y ya con esto nosotros llegamos al final de este episodio. Sí, o sea, tuvimos unos buenos temas ahí, pero toca cerrar. ¿Qué Bueno, más queda por vamos. ahí, Dorian? ¿Qué debe hacer la gente que se vaciló esto? Mira, si tú no quieres tener mala suerte como Fernando Bustamante y te gustó este episodio, usted debe obligatoriamente darle like si lo estás escuchando en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta, o también si lo escuchas en Spotify, si lo escuchas en las plataformas digitales, también nos puedes calificar con nuestras 5 estrellas, papá, nos puedes dar ahí el corazoncito, la vaina, y eso bueno, nos rankea en las plataformas y nos ayuda a seguir difundiendo nuestro material. ¿Cómo más nos pueden apoyar, Manao? Bueno, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, pueden compartir estos episodios para que más gente lo escuche y lo vacile. Si conocen a alguien que les guste estos temas de historia, con este tumbado que tenemos nosotros, se lo comparten y así nos hacen bastante promo. Y si tienen algunas preguntas para futuros episodios de estos, que ya ven ustedes cómo nosotros las contestamos, cómo hacemos la tarea, bien pueden dejar sus preguntas en la página web www.elcoritohistórico.com en la sección de Ciencia se llama Elmer. Ustedes van a esa sección, se ponen su nombre y apellido, se hace su registro con la cuenta de Google, hacen la pregunta de forma breve,
rápida ahí. Y nosotros contestaremos eventualmente en futuros episodios de esto. ¿Qué más por ahí, Dorian? Como dijo Javier hace rato, recuerden que en la descripción, en el video, en el canal de YouTube, en la descripción del video pueden encontrar todas las fuentes que nosotros ocupamos para hacer todas estas tareas. Si ustedes quieren profundizar más en el tema, ampliar más la información y todo eso, o simplemente corroborar que nosotros no estamos hablando huevonadas, bueno, se llegan ahí. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Se llama Elmer número 54. Me quité ya.